Muy buenas a todos chicos, bienvenidos otro día más al canal, bienvenidos otro día a un nuevo vídeo. Y hoy os traigo un contenido, una información, una especulación, rumorología, una mezcla un poco de todo, pero que creo que es muy interesante y que os va a gustar muchísimo porque sé que estos vídeos os encantan. Creo que va a aclarar muchos caminos, muchas opiniones, muchas divagaciones, muchos pensamientos y no sé, creo que es un vídeo que os va a llamar mucho la atención. Como siempre, recordaros que si os gusta mi contenido podéis interactuar conmigo también vía Twitter, vía Twitch. Lo tenéis aquí en pantalla y la verdad es que a mí me gusta mucho tratar con vosotros. Sé que sois muchísimos, intento responderos, intento contactar con todos vosotros, pero me da pena a veces que no puedo con todos y espero que al menos lo entendáis, lo comprendáis, que bueno, hay vida más allá de esto y que también hago más cositas con mi vida y me es complicado a veces responderos a todos y cada uno de vosotros, pero creedme que os leo, creedme que siempre os tengo ahí y que de verdad que gracias, ya sabéis. Los que no lo estéis, si os queréis suscribir, activar la campanita para no perderos ningún vídeo, darlo a like, de verdad estoy muy agradecido con todo el apoyo que tiene el canal, sois muy grandes, esto ha crecido de una manera bestial, llevamos un mes o un poquito menos de un mes y estoy súper feliz de lo que hago, estoy súper feliz del contenido que creo y estoy súper feliz de tener una comunidad tan fantástica como vosotros, lo cual sinceramente nos informamos de Xbox diciendo la verdad, diciendo las cosas como son, sin necesidad de buscar polémica, de buscar inducir al engaño, a la falsa información, la manipulación. Aquí vamos de cara, de frente, contamos lo que hay. Habrá gente que está de acuerdo, habrá gente que está menos de acuerdo, se respeta igual, pero aquí lo bueno es que nos respetamos todo el mundo y el que no respete, pues bueno, ya sabe que está fuera del canal porque no es nuestro estilo y no es lo que buscamos. Así que bueno, dicho esto, vamos a empezar ya a hablar de lo que viene siendo el título del vídeo, que es cuáles son los planes de Xbox para, sobre todo, el crecimiento del servicio Xbox Game Pass de cara a lo que resta de 2021. Como sabéis, cuando estoy grabando este vídeo estamos en el mes de abril, recién entrados en el mes de abril, en los cuales hemos recibido las noticias de que el 1 de abril entró Outriders y el 20 de abril va a entrar MLB The Show, que son dos juegos third party de desarrollo AAA que han entrado o entrarán día 1 en el servicio Xbox Game Pass. Lo que son unos añadidos muy interesantes, pero bajo mi punto de vista hacen un poco de sustitutivos hasta que la maquinaria de producción real first party de Xbox empiece a funcionar. La idea, como sabéis, como ya transmitió Matt Booty y otra gente del equipo de Xbox, es traer un juego first party cada 2-3 meses, teniendo en cuenta que habrá meses en los que habrá más actividad, menos actividad, pero tener una nutrición constante de productos y de contenido propio. Esa es la clave, ese es el objetivo y eso es lo que necesitamos todos los usuarios de Xbox, y eso es lo que Xbox quiere y por eso se han comprado tantos estudios, no es por otra cosa, es precisamente para no depender de terceros, para nutrir tu propio catálogo de Game Pass, que al final es la clave y la base de los servicios y del negocio de Xbox. Entonces, dicho esto, hay que tener muy claro que esto que os voy a comentar son planes entre comillas hechos sin tener un poco en cuenta el coronavirus, por lo cual, como sabéis, está siendo un año durísimo para el desarrollo de videojuegos. Cada semana nos enteramos de un nuevo retraso de un videojuego, pero lo que se puede dilucidar un poco, y respecto a las informaciones que he ido recabando en las últimas semanas, es un poco la hoja de ruta de Xbox que tenía para llegar a fin de año con 30-35 millones de usuarios de Game Pass. Creo que ese es el objetivo que tienen desde Redmond, creo que es el target que se han puesto durante 2021 y que lo consigan o no, en gran parte estará en manos de los lanzamientos first party que Xbox planee para 2021. Como sabéis, lo que os voy a comentar os va a sonar un poco de locos, os va a sonar un poco fuerte, pero sí, yo creo que se puede nutrir un catálogo first party desde el mes de junio-julio hasta fin de año con un título por mes first party de Xbox Game Studios, etcétera, como queráis llamarlo, Xbox Game Studios, Xbox First Party, lo que queráis. Pero yo creo que sí, porque tenemos, como sabéis, hoy de hecho ha salido un poco a la luz el rumor y es algo que me llevo recibiendo esa información desde varios días, pero sinceramente necesitaba algunas fuentes más para contrastarlo. Y es eso, sabéis que el 10 de abril hay un evento de Age of Empires 4, el cual probablemente, según se dice, se va a dar una fecha de salida bastante más temprana de la que pensamos, y algunos hablan de que en verano de 2021 lo podríamos ver. A mí me parece algo aventurado, pero oye, este año nos está enseñando Xbox que sorpresas
tenemos cientos y no sé, yo lo veo muy posible, muy factible por los vídeos que se han visto. Parece que el juego está bastante hecho, según se dice. Además va a ser un juego que va a salir un poco como plataforma, al cual se van a ir añadiendo muchos contenidos y van a tener mucho soporte, así que no me parecería excesivamente raro que el juego saliese en 2021. Ahora bien, para llenar el catálogo con un juego por mes, tenemos los siguientes. Flight Simulator, como sabréis, creo que está previsto que salga para junio. Entre mayo y julio, agosto debería salir Grounded. Si metemos ahí Age of Empires, metemos en septiembre, octubre Forza Horizon, octubre, diciembre Starfield, noviembre Halo Infinite. Las cuentas salen, chicos. Las cuentas salen. Son Grounded 1, Flight Simulator 2, Forza Horizon 3, Starfield 4, Halo Infinite 5. Ya hay 5 títulos, chicos, y Age of Empires 6, obviamente. 6 títulos para 6 meses de la segunda mitad de año, por tanto, es factible para llegar a esos números de suscriptores de Game Pass de los que hablo, porque es lo necesario. Yo creo que es solo como Bastion, Halo Infinite, Flight Simulator y poco más no vas a llenar, cosa que con Grounded, Starfield, Forza Horizon, incluso en Age of Empires, que no quiero crear falsas esperanzas, pero se huele un poquito a consola. Puede ser que salga en consola. Yo no quiero crear falsas esperanzas porque lo más probable es que no, pero no sé por qué tengo esa pequeña esperanza, ese pequeño halo de esperanza, no sé. Me encantaría verlo, por supuesto, y sí, cada día está más lejos, cada día lo veo más lejos, pero a la vez últimamente se me están despertando ciertas, no sé, ciertas esperanzas, la verdad, sinceramente, aunque lo veo complicado. Sigo viéndolo complicado, y si me preguntáis en un porcentaje, veo más probabilidad de que no salga al menos día 1 en Xbox, que de que sí salga día 1 en Xbox. Creo que pasará un caso parecido al de Flight Simulator, Gears Tactics o... bueno, estos juegos que ya sabéis que han salido antes en PC que en Xbox. Dicho esto, luego tenemos Grounded, que como sabéis lo dije hace una semana más o menos en Twitter, que Grounded, la idea es, siguiendo la hoja de ruta de los parches que han tenido de actualización, los grandes parches, la idea es que Grounded salga entre mayo y agosto, más tirando mayo, junio que agosto. He olvidado antes también otro título, Psychonauts 2, que lo tendremos también primavera-verano. Tenemos Flight Simulator, tenemos Age of Empires, que también se está tiseando últimamente, tenemos Forza Horizon, tenemos Starfield, que vuelvo a repetir una vez más, los planes son que salgan en 2021, pero puede ser que Starfield se retrase por X o Y porque es muy difícil con coronavirus. Pero sí, el plan de que Starfield salga en 2021 ha estado y está. Que cambie, no lo sé, no lo sabemos nadie, pero ha estado y está la idea de que Starfield salga en 2021. Halo Infinite, como sabéis, creo que la fecha variará días respecto al 15 de noviembre, que es la que fijo yo. Variará unos días y poco más. Y respecto a Forza Horizon, pues bueno, es lo lógico. O sea, Forza Horizon no sabemos nada, como es obvio, pero es lo lógico. Una de las IPs más exitosas, probablemente la mejor valorada por la crítica en los últimos años, sin ningún tipo de duda. Aclamadísima también por los propios usuarios. Es un juego muy accesible para todo el mundo. No es un juego de conducción más de nicho como puede ser Forza Motorsport, que es un simulador más serio. Es un juego arcade de coches mucho más accesible para un público mayor, y siempre, como veis, pues va a tener más jugadores y más interés un Forza Horizon que un Forza Motorsport, y creo que encaja ideal para esta campaña de Navidad o de fin de año de esa Game Pass y llegar a ese número de suscriptores. Respecto a Starfield, como ya he dicho y he repetido 1000 millones de veces, pues bueno, es el Mandalorian que tuvo Disney Plus, pues el Mandalorian de Xbox Game Pass debería ser Starfield, ese extra, ese añadido que no tenga nada que ver con el pasado de Xbox, porque sí, todo el mundo conoce Game Pass, conoce que está Halo, conoce que está Forza. Pues como con Disney Plus cuando salió, todo el mundo sabía que estaban las películas de Disney y tal, pero en el momento que te meten un Mandalorian, en el momento en el que te venden la nueva IP de Bethesda en 20 años, eso cambia las tornas muchísimo, pero no os podéis hacer una maldita idea. Por último, bueno, el tema de Wolfenstein también, que puede estar por ahí. Yo veo muy complicado que Wolfenstein salga en 2021, cada día lo veo más complicado, pero oye, de sorpresa se vive y puede ser, es plausible, pero no
creo que tenga por qué pasar. Lo que sí tengo claro, cada día más claro y más seguridad, es el lanzamiento de Forza Horizon 5 en 2021. Cada día estoy más confiado, no es seguro por supuesto, no puedo poner la mano en el fuego, pero lo veo claro. Así que teniendo en cuenta eso, seguros en 2021, tened en cuenta que tenemos Flight Simulator, Grounded, Psychonauts y Halo. ¿Ok? Esto es seguro, esto es inamovible y esto yo creo que es imposible que no salga en Xbox en 2021. Si le añades de estos los que queráis, Flight Simulator, Starfield, Forza Horizon 5, tan de sobra, van 7 para 6 meses. Quitad uno si queréis, Starfield el que menos os guste, el que creáis que es menos posible, pero la realidad es esa, un juego first party para cada mes en lo que resta de año a partir de mayo, junio. Esa es la idea, ese es el objetivo y el target son los 30 o la predicción, más bien dejarlo como target, no sé realmente los planes de Microsoft desde dentro obviamente, pero los targets, la predicción mía o el objetivo yo creo que rondará eso, entre los 30 35 millones o así, creo que es lo más realista y lo más lógico de pensar. Entonces eso, chicos. Para los que sean haters, como ya me han hateado en Twitter, con lo que sea, pues mandarle un besito, por supuesto, muy grande y decirle que bueno, que no es ninguna locura que con los títulos que os he dado, que hay 6 meses en la mitad de año y hay 4 que están confirmados a 2021, añadirle 2 más que se sospecha que puedan estar en desarrollo e incluso puedan salir en 2021, pues no es una locura, no es una fumada, no es para reírse tanto porque, chicos, Xbox sí que no tiene límites, Xbox sí que va lejos, Xbox sí que pisa fuerte en esta generación y gracias de verdad a todo lo que está haciendo Xbox estamos disfrutando muchísimo y vamos a seguir disfrutando todavía más y estoy súper encantado de lo que están haciendo y ya os digo, aquí tenéis los planes que creo que van a seguir para Xbox Game Pass en 2021 y creo que tal vez algún third party AAA más vamos a tener en lo que resta de año. No voy a decir títulos, no me voy a mojar todavía, los diré próximamente, eso seguro, habrá vídeo en algún podcast, en Twitter, estad atentos como siempre. Y no tengo mucho más que añadir, decidme qué opináis, si veis estos planes estratégicos realistas, si veis ese objetivo de números de suscriptores de Game Pass, lo veis factibles, etcétera, etcétera, porque la verdad es que para mí es muy interesante que me deis vuestra opinión, que comentéis, que me digáis si es realista, si no es realista, cuáles son los que más esperáis, cuáles son los que no esperáis y si os ha gustado el vídeo, como siempre, like, comentadlo, por supuesto también si os ha gustado, suscribiros que no cuesta nada, mucho amor para todos, stay sexy guys, hasta la próxima, adiós.